Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a preparar el coloquio de mañana en ciencia de datos y también orientar un primer video de apoyo para la obtención y visualización tabular de datos, que ha sido también de bastante discusión en el semillero o con los estudiantes de biología y semilleristas y jóvenes investigadores de nuestra sección al Bajo Cauca. Entonces, siempre vamos a tener el Opening Collab que nos lleva al cuaderno sobre contextualización de un problema de regresión y obtención y visualización tabular de los datos, para que las personas puedan, a través de archivo, descargar el IPGNB o guardar una copia en su drive de este mismo cuaderno. Luego, de hacer un reconocimiento a los estudiantes, en la unidad didáctica estamos guardando en las evidencias de aprendizaje alrededor de ciencia de datos unos estudiantes de administración de nuestra sección al Bajo Cauca, de un grupo llamado G-Líderes, que es un grupo que se forma y se cualifica en ciencia de datos, liderazgo, habilidades blandas, en nuestra sección al Bajo Cauca. Entonces aquí vamos a poner este vínculo bien para que nos funcione. Entonces vamos a ir efectivamente a nuestro repositorio en GitHub de didáctica en ciencia de datos, a través del cual nosotros promocionamos la ciencia de datos, y nos vamos dentro de la propuesta a la unidad didáctica en cuanto a las Evidence of Learning, y nos vamos a las imágenes en donde aparece la foto de G-Líderes, esos extraordinarios jóvenes de administración de nuestra sección al Bajo Cauca. Tomamos aquí la copia del enlace y aquí los ponemos juntos, control V, y ahora sí lo corremos y ahora sí nos aparece acá estas personas del programa de administración de la sección del Bajo Cauca que dan vida al desarrollo profesional a través de su aprendizaje en liderazgo, habilidades blandas e investigación. Y tendremos también un video de apoyo, este es uno de ellos, para la lectura interactiva y experimental de este cuaderno. Y para el programa en ciencia de datos tenemos este vínculo que todas personas pueden ver para que puedan seguir la secuencia en el aprendizaje del Machine Learning seguido en esta cartilla de enseñanza del Machine Learning a través de Python, en las que la secuencia está con Python, estadística, visualización, regresión y clasificación. En esencia, esas son las partes de nuestro curso. En esta parte estaríamos en obtención y visualización de datos, y específicamente en la parte de visualización tabular. Y el modelo que sustenta nuestra propuesta de enseñanza en la Universidad de Antioquia de la Ciencia de Datos es el de aula invertida, en el que este modelo tiene como características que la instrucción de directa se hace fuera del aula a través de videos como este y de otras grabaciones, y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, la constitución de modelos, el adquirir habilidades de codificación y de cómo asumir errores de codificación, como los de sintaxis o errores de nombre, que requieren del concurso de los compañeros de estudio y del profesor que orienta, o el facilitador. Y este modelo sirve para que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore, de tal manera que fuera del aula se realicen actividades como observación, memorización y resumen, y en el aula se realizan actividades más complejas como razonamiento, el examinar, el priorizar, el argumentar y el proponer, que requieren de la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. Los atributos de este modelo, entre sus atributos están el aprendizaje activo, el cambio de rol del docente,
el aprendizaje personalizado, la integración de las TIC, la inclusividad, la evaluación formativa y continua. Y ese proceso el proceso de flip learning o de aprendizaje invertido pues lleva a que fuera del aula el docente diseña y planea el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula, integrando estrategias, modelos de enseñanza y metodologías en un aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje colaborativo o cooperativo. Este aprendizaje cooperativo se facilita gracias a las tecnologías, gracias a que todos estos cuadernos se articulan así como lo ven acá con Google Colab y tienen este vínculo en la parte superior derecha que es compartir, que permite llevarle la información, por ejemplo en este caso el hipervínculo, a todas las personas y de tal manera que un mismo cuaderno pueda ser editado por todo un grupo de personas que están discutiendo y aprendiendo alrededor de esta ciencia de datos. El profesor también diseña y planea actividades que se realizan fuera del aula, selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo y diseña actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del alumnado. Ayer, por ejemplo, diseñábamos actividades de ejercitación de habilidades de obtención y visualización de tabular de datos para constituir modelos de regresión. Lo puede encontrar, esas actividades las encuentran en este mismo cuaderno. Y el alumno en ese proceso de flip learning debe acceder cuantas veces necesite a las actividades facilitadas por el profesorado y realizar esas actividades que se le diseñan. Y en el aula el docente pues guiará y facilitará los procesos de aprendizaje atendiendo a la diversidad, retroalimentará el desempeño de los equipos y del alumnado individualmente y generará espacios para la coevaluación y la autoevaluación. Y el alumno va a realizar actividades, debates, exposiciones orales, informes, diario de aprendizaje, cuadernos de trabajo cooperativo y recibirá retroalimentación inmediata del profesorado y de sus compañeros y compañeras y accederá, si fuera necesario, a las actividades previas facilitadas por el profesorado. Además, fomentamos la lectura, en este caso tomando de Marshall Rosenberg en Comunicación No Violenta, en el que nos dice de que se da cuenta de que mi condicionamiento cultural me lleva a centrar la atención en lugares donde es improbable que encuentre lo que busco. Desarrollé la comunicación no violenta o CNV para educar mi atención, para hacer resplandecer la luz de mi conciencia en aquellas zonas donde seguramente hallaré lo que estoy buscando. Lo que busco en la vida es compasión, una corriente que fluya entre los demás y yo, basada en un mutuo dar desde el corazón. La compasión a la que me refiero y que defino como un dar desde el corazón, está expresada en la siguiente letra de una canción escrita por mi amiga Ruth Beber-Meyer. Jamás siento que recibo tanto como cuando acepto de mí, cuando aceptas algo de mí, cuando comprendes la alegría que siento al dártelo. Sabes que mi ofrecimiento no busca que estés en deuda conmigo, sino vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia quizá sea la mayor forma de dar. No puedo separar una cosa de la otra. Cuando tú me das algo, yo te doy al recibirlo. Y cuando tomas algo de mí, siento que soy yo quien recibe. Esta es la canción entonces de Ruth Beber-Meyer titulada Given To o Recibir, que forma parte del álbum Given To de 1978. Y aquí vamos a poner el vínculo de esta canción que puedes encontrar en YouTube para que las puedas escuchar. Aquí le vamos a poner recibir
Bueno, pues le ponemos el hipervínculo implícito, pues aquí le ponemos paréntesis después de los corchetes, y así cuando la corremos la lista en Shift Enter nos va a aparecer así. Y para que nos haga los cambios de línea, le hacemos aquí el cortar acá, doble espacio para el cambio de línea. Jamás siento que recibo tanto como cuando aceptas algo de mí, cuando comprendes la alegría que siento al dártelo. Sabes que mi ofrecimiento no busca que estés en deuda conmigo, sino vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia quizá sea la mayor forma de dar. No puedo separar una cosa de la otra. Cuando tú me das algo, yo te doy al recibirlo. Cuando tomas algo de mí, siento que soy yo quien recibe. Hacemos el doble espacio para poder que aquí en estas líneas Markdown él nos haga los cambios de línea. Entonces hacemos a todas partes donde nos haya quedado faltando el cambio, el doble espacio para que haga cambio de línea y nos quede así la presentación. Y también resaltamos las recomendaciones de la UNESCO sobre ciencia abierta que fundamentan este trabajo alrededor de los cuadernos Jupyter o los archivos IPYNB, el trabajo con Python y el trabajo de ciencia de datos alrededor de este lenguaje de programación. Entonces, como finalidad y objetivos de la recomendación de la UNESCO, ya nos dice que el objetivo de la presente recomendación es proporcionar un marco internacional para las políticas y prácticas de la ciencia abierta que reconozca las diferencias disciplinarias y regionales en las perspectivas de ciencia abierta. Tenga en cuenta la libertad académica, los enfoques transformadores en materia de género y los desafíos específicos a los que se enfrentan los científicos y otros agentes de la ciencia abierta en diferentes países y en particular en los países en desarrollo, y contribuya a reducir las brechas digital, tecnológica y de conocimientos que existen entre los países y dentro de ellos. Aquí ponemos también, le quitamos estos espacios para que no nos queden tantos cambios. Aquí también vamos con eliminar, y aquí hacemos cambio de línea con control shift guión, y esta línea la señalamos para luego correrla y nos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver entonces el modelo de predicción de precio de ventas con métodos de Machine Learning. En la contextualización y exploración tabular de los datos para el modelo de regresión es lo que vamos a hacer en este cuaderno, es la contextualización y exploración tabular de los datos. Entonces eso es lo que se hará en este cuaderno. Esta diapositiva me pareció muy buena. Aquí puedes encontrar de dónde fue tomada, que es tomada de IBM 2021, y nos muestra cómo el ciclo de constitución de un algoritmo de Machine Learning o de un modelo de Machine Learning empieza por entender el negocio, en este caso en la predicción de precios de vivienda, entender lo que la empresa quiere hacer con ella, y luego hacer un entendimiento de los datos para predicción de precio de vivienda en este caso, para luego pasar a una preparación de los datos, luego un proceso de modelización para luego evaluar el modelo y luego deployment, es como entregarlo y ponerlo en funcionamiento. Todo alrededor de los datos que nos dan. En este caso nos van a dar alrededor de 21.000 datos con atributos de vivienda en un estado de California. El objetivo pues entonces de este cuaderno será realizar la obtención y exploración tabular de los datos asociados a la construcción de un modelo de regresión de predicción de precios de vivienda, y algunos prerequisitos que consideramos importantes son tener Google Colab asociado al correo institucional de los investigadores que estén estudiando ciencia de datos, saber que es una variable aleatoria cuantitativa continua, como por ejemplo la estatura de las personas,
En este caso vamos a considerar también variable aleatoria cuantitativa continua a el precio de vivienda, y saber también en qué consiste una tarea de construcción de un modelo de regresión, que es en realidad una tarea en la que tratamos de predecir los valores asociados a una variable cuantitativa continua, como el precio de vivienda. Entonces a eso lo vamos a llamar regresión. Y para el diseño de esta clase tendremos algunos problemas de aprendizaje que se han dado, y es el afrontar, eso da dificultad para el aprendizaje, el afrontar los errores asociados a la codificación. Entonces eso es un problema de aprendizaje, es afrontar los múltiples errores que arroja el proceso de codificación en la constitución del modelo, en la constitución de un modelo de regresión. Eso siempre va a arrojar muchos errores. Es que uno de ellos, por ejemplo, el error de sintaxis, errores de sintaxis en los que escribimos con mayúscula lo que hemos definido con minúscula. Entonces nos va a arrojar, por ejemplo, errores de sintaxis, y que lo único que tenemos que hacer es, efectivamente, cuando él nos diga o nos indique que hay error de sintaxis, es revisar si es que estamos cambiando una minúscula por una mayúscula. Y otra dificultad de aprendizaje es aprender a usar de manera natural la notación de punto en Python, que es una notación que facilita el procesamiento de los datos y en la constitución del modelo, una manera de codificación bastante buena y flexible. Aprender a utilizarla puede, mientras uno se acostumbra, puede, en realidad siempre le va a dar un poquitico de trabajo, pero después va a ver que es toda una ventaja esa notación de punto. Entonces esa notación de punto la vamos a delimitar entre asterisco para que nos quede en esta línea markdown, que es delimitar con asterisco, para que nos quede en cursiva el resaltar la notación de punto. Y la secuencia conceptual introductoria a esta clase, pues vamos a ver que primero vamos a ver el look at the big picture, es decir, ver el panorama general del problema de modelamiento. En este caso, ver los datos de dónde fueron recogidos, para qué empresa se le va a hacer el trabajo de constitución de modelo de Machine Learning de predicción de precios. Y entonces aquí nos da la bienvenida Guerón a la corporación de vivienda, a la corporación de vivienda Machine Learning, o de aprendizaje automático de vivienda, por llamarlo así. Y esta primera tarea es la de usar unos datos de un censo de California para construir un modelo de vivienda, de precios de vivienda en el estado de California. Y los datos incluyen métricas o variables aleatorias como la población por unidades geográficas, el ingreso medio por cada unidad geográfica, y el precio de vivienda medio por cada unidad geográfica. En este caso, las unidades geográficas o bloques los llaman distritos, que en el análogo colombiano podría entenderse como barrios, yo los entendería así. En realidad, esas unidades geográficas generalmente son con una población entre 300 a 3.000 personas, y a esas unidades geográficas las llamaremos distritos para acortar. Y nuestro modelo debe aprender de esos datos y ser capaz de predecir el precio medio de vivienda en cualquier distrito, dadas las otras métricas, dadas los otros atributos sobre el distrito. Nos debe de decir
el precio adecuado o precio promedio de vivienda en ese distrito. La sugerencia para ello es organizar los datos, primero generar una lista de chequeo o de verificación para la constitución del modelo, y esa lista de verificación se encuentra en el apéndice B del libro de Guerón. En este caso ese apéndice B lo encuentras, a mí yo lo mantengo acá en descargas, el libro de Guerón, y nosotros en este cuaderno pues puedes acceder a ese libro de Guerón, de Aurélien Guerón, Hannon and Machine Learning, desde los referentes de este cuaderno. Y en este capítulo, en el que él presenta, que es el segundo capítulo de su libro Manos a la obra del Machine Learning, de Aurélien Guerón, él va a seguir esa lista de verificación, pero también saltará algunos de sus pasos, explorará los datos, discutirá algunas cosas que le quedarán faltando en capítulos posteriores. Y ahora vamos a hacer como un marco del problema, o un enmarcar el problema, frame the problem. Y en esta primera cuestión nosotros nos preguntaremos a nuestro jefe exactamente cuál es el objetivo de negocio para la constitución de este modelo de Machine Learning. Construir un modelo, probablemente construir este modelo de predicción de vivienda probablemente no es la meta en sí. Puede ser que la compañía espera obtener beneficios de este modelo de otra manera. Sabiendo conociendo el objetivo, es importante determinar cómo enmarcar el problema, cuáles son los algoritmos que hay que seleccionar, cuál es la medida de desempeño que debemos de utilizar para el modelo, y seguir adelante pues en la construcción de este modelo. Nuestro jefe responde que lo que queremos es predecir el precio medio de vivienda por distrito, para alimentar un sistema más grande de Machine Learning. Eso nos ayudará a esta investigación para determinar precio de vivienda, ayudará para que otro algoritmo de Machine Learning pueda determinar en dónde la empresa debe de invertir mejor en construcción de vivienda. Un diagrama más o menos de lo que va a hacer la empresa, el pipeline o la canalización de aprendizaje automático para una investigación real es esta, en la que tomamos los datos por distrito y obtenemos un precio de vivienda por distrito para alimentar con esos precios por distrito otras investigaciones para unas nuevas investigaciones o nuevas inversiones de la empresa. Es así, vemos cómo este modelo de predicción de precios puede alimentar a otros modelos para que la empresa pueda determinar en sus investigaciones qué es lo que debe hacer, dado que tenga un modelo de predicción de precios de vivienda. La canalización o pipelines es una secuencia, una secuencia de procesamiento de datos o de componentes de procesamiento de datos es llamada pipeline. Una secuencia de procesamiento de datos es llamada un pipeline, y también ese pipeline también se le llama canalización de datos, y las canalizaciones son muy comunes en los sistemas de aprendizaje automático, ya que hay una gran cantidad de datos para manipular y muchas transformaciones de datos para aplicar. Acá las componentes típicamente arrancan de manera asincrónica, y cada componente
ese pool, como se obtiene en una gran cantidad de datos, o procesa una gran cantidad de datos y divide los resultados en otros lugares de almacenamiento de datos. Aquí también nos toca, bueno, dentro de todo esto que nos describen para poder llegar a la parte de obtención de los datos. Miren que el contextualizarlos en el problema lleva tiempo y toda esta lectura de manera más detenida nos la hace Guerón en su libro, en el que está referenciado en este mismo cuaderno. Todo esto es tomado de Aurelien Guerón. Y bueno, después de ver esta parte, vamos a ver que él es bastante detallado en su forma de describir todo, y aquí nos va a hablar de cómo, después de que para constituir un modelo usted debe seleccionar previamente la medida de desempeño del modelo. En este caso él nos va a mostrar varias medidas de desempeño. Una de ellas es el Root Mean Square Error, RMSE, que se define así. El Root Mean Square Error es una función de x y h, donde x son los datos o variables predictoras, y la y es la variable objetivo, que en este caso la y, ese vector y es el de los precios por distrito en este aprendizaje supervisado. Entonces el Root Mean Square Error, o error cuadrático promedio, o raíz del error cuadrático promedio, es función de los datos x y de la hipótesis h. La hipótesis h es la función que vayamos a medir para ver si predice bien o con qué eficiencia predice. Entonces, para medir esa eficiencia de predicción de cada modelo h, pues tomamos los mismos datos x, tomamos esa función de predicción h y calculamos esta raíz del promedio de la suma de los cuadrados de las variaciones de las predicciones h de x sub y las y sub i, o precios que ya tenemos. Entonces esa suma de cuadrados de variaciones de las predicciones con respecto a los precios dados, le sacamos el promedio, pues, y ya con eso tenemos una medida de la raíz del error cuadrático promedio. Entonces esta es una medida de desempeño usual para regresión. El error cuadrático promedio, o la raíz del error cuadrático promedio, es una buena medida de desempeño utilizada para regresión, no para clasificación. Otra de ellas es la MAE, o Means Absolute Error, o el promedio de errores absolutos, que es en realidad el promedio de la suma de los valores absolutos de las diferencias entre las predicciones h de x sub i y los precios de vivienda y sub i. Bueno, aquí ya como por costumbre a mí me gusta escribir es h sub i, entonces aquí vamos a cambiarlo mejor como subíndice, donde h de x sub i son predicciones y sub i son precios dados. Entonces así la predicción que nos dé el modelo h la restamos del valor que ya tengamos, y así tenemos el error cometido, luego calculamos el valor absoluto, luego sumamos todos esos valores absolutos de los errores y los dividimos por el número de datos para tener el promedio de errores absolutos. Esa es otra, entonces, medida de desempeño utilizada para regresión. Y aquí él nos va a mostrar esta manera de escribir con L. Aquí le vamos a poner mathcal entre llaves de LaTeX L, que es una de las normas, y aquí nos pone con BERT para que nos genere esta doble barra en el lenguaje LaTeX, BERT con mayúscula, y este punto en medio lo ponemos con \c dot, o simplemente esa norma, la norma con la que calculamos el error cuadrático promedio y el error absoluto promedio, las tenemos con BERT c dot, aquí también con backslash. Recuerda que el lenguaje LaTeX va con backslash, aquí BERT, y ahora sí
ya nos quedó entonces una mejor edición en lenguaje LaTeX de todas estas normas utilizadas para la medida de desempeño de un modelo. Y ya aquí también él nos sigue mostrando algunos otros datos más. Aquí vamos a cortar la línea para ir organizando todo eso que nos está hablando sobre las medidas de desempeño de un modelo. En esta que van ecuaciones lo ponemos con doble símbolo de láter para que nos quede una fórmula grande centrada, y recordando pues así que siempre las fórmulas matemáticas que queremos centradas y resaltadas en una línea aparte las delimitamos con doble símbolo de dólar. Y aquí lo terminamos con el punto, doble símbolo de dólar, le damos cambio y cambio de línea. Aquí lo volvemos a dar suprimir para organizar un poquitico más estas líneas. Aquí le damos cortar la línea con control shift guión, aquí la señalamos shift enter y aquí shift enter, así nos queda un poquitico mejor presentadas las fórmulas. Y ahora veamos la check de assumption, es la verificación de lo que asumimos, y nos hace algunos comentarios sobre verificar cada una de las hipótesis que hayamos asumido. Y también aquí vamos a organizar un poquito con las líneas sobre lo que leemos de Guerón alrededor de esta parte de contextualización del problema de constitución de un modelo de regresión. Miren que él es muy detallado para describirnos esos procesos de constitución de un modelo de Machine Learning. A mí me gusta mucho partir las líneas en cada punto y seguido, cada una de las líneas del cuaderno. Aquí también cuando hay un interrogante también me gusta partirlo, señalo la línea, le doy shift enter y sigo en la presentación. Y ahora sí nos va a hablar de get the data, que es la obtención de datos. Y ahora sí veamos que cómo nos va a orientar en esa obtención de datos. Vamos a primero a ver cómo descargamos los datos de la mano de Guerón, y él nos hace comentarios de que esos archivos donde están los datos generalmente son CSV file. Aquí los vamos a bueno, pues esos CSV file vamos a ponerlo aquí con tilde invertida, como por gusto, los puntos CSV file o de extensión CSV. Y también nos comenta que un código para ello es este, en donde llamamos de path_leaf a la clase path, llamamos a pandas, que es muy buena para la obtención de datos y procesamiento de los mismos, a tar_file para comprimir y descomprimir archivos de datos, y url_leaf request para obtener datos desde una URL. Y nos crea una función load housing data, o de cargar datos, en donde nos va en el cuerpo de la función a decir cómo yo puedo, cómo con esta función puedo ir a un lugar en la nube que generalmente tiene asociado un raw para poder leer los datos, y obtener los datos de extensión .tgz, que es unos datos comprimidos, para que la función read_csv tome ese camino para obtener los datos y los convierta en un data frame. Entonces lo que retorna esta función load housing data, lo que retorna es el data frame que se obtiene de la función read_csv cuando ella lee los datos desde la URL. Entonces aquí nos presenta Guerón esa forma, y que para nosotros es muy importante ver de que los datos generalmente están comprimidos, y a veces los datos comprimidos tienen extensión TGZ. Así nos da un código para hacerlo, y aquí ya llamando esa función a la que no hay que entregarle nada, ningún argumento, guarda los datos en la variable housing, que la puedes llamar como quieras. En este caso la llamo housing. Cuando corremos aquí esta línea y nos pone el 3, es porque ya obtuvimos los datos, y cuando los queremos visualizar, entonces escribimos housing.head para ver las
el encabezado, ver encabezado de los datos, pero como data frame, que es una estructura de datos que facilita la lectura de los mismos. Miren cómo queda hermoso. Y con housing.tail, el método tail, vamos a mostrar la cola o la finalización de los datos. Aquí vemos la última parte de los datos en las que llegamos a la última instancia, que es 20.639, o la que tiene índice 20.639. Y con el método info podemos ver cuántos atributos hay, de que hay 10 atributos entre los que hay en la longitud, la latitud. Entonces, y el poder ver los tipos de información que hay guardados en cada uno de ellos nos permite ver que cuando son tipo float son variables numéricas, y cuando son tipo object son variables categóricas. Y así podemos ver que hay una sola variable categórica asociada a nuestro problema. Y al poder ver cuántas entradas de datos hay, cuántas instancias hay, es decir, cuántos datos que tenemos datos de 20.640 distritos, pues poder ver que asociado a este atributo nada más hay no nulos 20.433. Entonces, si en total son 20.640 y asociado a total bedrooms hay solamente 20.433 no nulos, es porque 200 y pico son datos perdidos o vacíos o faltantes. Y nos dice también cuánto pesa estos datos, en este caso 1.6 megabytes aproximadamente. Entonces el método info nos sintetiza y nos permite ver la lista de atributos y determinar la naturaleza de las variables aleatorias asociadas al problema. También todo lo que podemos hacer gracias al método info. Esta línea la señalamos, le damos doble D para que la borre. Esta también, entonces la señalamos, le damos doble D para que la borre. Esta también, le damos doble D para que la borre. Esta también la señalamos doble D, es decir que nuestro cuaderno tiene algunas líneas que le sobran, pues si no las estás utilizando, mejor la borra. Hacer un mapa conceptual en CMap Tool para pues aquí tendríamos que no nos apareció nada, entonces uno va a decir, bueno, pues volvamos al cuaderno y agreguémoslo, ese mapa conceptual. Entonces usted dice, bueno, pues podemos, a veces a mí me gusta buscarlo en la red, y es conceptual map about get of data and visualization o tabular visualization. Entonces así nos puede organizar algunos mapas y escogemos el que más o menos describa lo que necesitamos, o lo elaboramos con CMap Tool. Entonces aquí nos quedan algunos. Escoges alguno sencillito que te pueda ayudar en ese proceso de ver ese proceso de obtención de datos o sintetizarlo. Aquí tendríamos tenemos varios. Obtención de datos for machine learning o para machine learning. Entonces aquí no sé si nos trae más concept mapping, a complete guides. Sí, aquí nos muestra en machine learning categories y problem categories, pero en obtención de datos no nos aparece como visualización de datos, machine learning, aprendizaje supervisado. Bueno, pues entonces cuando no nos aparece como uno así sencillito, entonces abrimos la herramienta
CMap Tool, y lo creas. Entonces uno dice, bueno, pues entonces creemos uno, abrimos la aplicación, que está abriendo, le decimos archivo nuevo CMap y lo creas. Me dices, bueno, pues lo que queremos hacer es primero la contextualización del problema, contextualización del problema a resolver con el problema, a resolver con el modelo de Machine Learning que queremos consolidar. Es el primer concepto. Luego, después de la conceptualización, viene la obtención de los datos, y luego de esa obtención viene la visualización tabular de los mismos, visualización tabular de los mismos. Y aquí engrandecemos un poquitico más. Bueno, pues nos movemos aquí sin título, le decimos, vamos a traer esos conceptos y los traemos como más que todo aquí como al centro. Aquí ponemos este más abajito, les cambiamos lo organizamos bien, conectamos los conceptos en forma de secuencia de arriba hacia abajo, como una forma jerárquica. Aquí también le ponemos este y como ese es nada más para esta partecita, bueno, aquí nos trae un poquito de estilos. Le podemos pedir uno así para, bueno, señalamos todo, de pronto lo señalamos todo y le decimos, bueno, lo queremos así, como se queda de bonito, y podemos ponerlo así para que nos quede con flechas, y podemos también para que tenga punta de flechas, y creo que también podemos alinearlos un poquitico mejor, pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Le decimos archivo, guardar CMap, y es contextualización, obtención y visualización tabular de datos, y visualización tabular de datos. Y la pregunta de enfoque entonces es que en realidad nos interesa más que todo centrarnos en la obtención de los datos, cómo es que están organizados, cómo están guardados originalmente. Entonces aquí es cómo obtener los datos, para un modelo de Machine Learning. Las palabras clave son datos, CSV file, entre otras, y guardamos. Entonces ya después de que lo tengamos así, le decimos archivo, exportar como imagen, y lo guardamos en GitHub en didáctica de la ciencia de datos, en la propuesta, la unidad didáctica en la que estamos constituyendo modelos de regresión, y se guardan imágenes. Entonces en imágenes guardamos y luego le decimos que él actualice eso en la red social. Entonces le decimos que traiga git bash para ubicarnos en didáctica en ciencia de datos, cd documents, GitHub, didáctica en ciencia de datos es nuestro repositorio 7, y le decimos git add para que adicione esto nuevo que estamos poniendo, que en este caso es el mapa conceptual, y con git commit -m decimos pues adicionamos mapa conceptual de
sobre cuaderno sobre obtención de datos, cerramos y git push, y ya con eso tenemos ya este mapa que, yendo a la red social, lo podemos buscar en la unidad didáctica en las imágenes. Entonces aquí nos vamos para la propuesta, unidad didáctica, tenemos en didáctica en ciencia de datos, bueno, creo que es que la tenemos en la unidad didáctica, la tendríamos en regresión, en las imágenes asociadas a regresión, que es este de mapa conceptual, que vean aquí bien grandecito, bien bonito. Aquí le copiamos el enlace y lo ponemos ahora sí en nuestra sección para que nos quede aquí en el cuaderno esa imagen que hemos obtenido y que muestra cómo en el proceso de obtención de datos pues hay que contextualizarlos en el problema a modelar, obtener tales datos y visualizarlos de manera tabular, una forma muy organizada de sintetizar el proceso, y también tener unas tareas de realización, tareas para realizar antes en clase y después, entre las que tenemos algunas que de memorización, en las que se busca que el estudiante importe la librería Pandas, cree una variable que contenga la dirección donde están los datos, llamar a la función read-csv o read-excel para evaluarlo, para leer los datos y convertirlos en un data frame y guardarlos en esta tarea, la variable de datos meteorológicos, pero es porque para esta tarea ya no lo va a hacer con este dataset de datos de vivienda, sino para nuevos datos, por ejemplo meteorológicos. Entonces aquí se le da la orientación para la primera tarea de memorización del procedimiento de obtención de datos y creación de data frame y visualización del mismo. Entonces aquí le mostramos la guía o la metodología o las tareas a realizar, esos 4 pasos. Aquí también vamos a resaltar estos nombres de funciones en tilde invertida. Como son funciones, terminaremos en paréntesis, cerramos el delimitador, cerramos en tilde invertida y así ya tenemos mejor organizado. Y aquí ya pues ponemos el ejemplo para esta tarea. Pues aquí le ponemos un ejemplo ilustrativo de solución de esta tarea, ejemplo ilustrativo de solución de esta tarea, en la que le mostramos a los estudiantes que esa URL la consigues de GitHub. En GitHub nosotros tenemos esos datos en didáctica en ciencia de datos en una carpeta de puros datasets, en los que hay una carpeta para Antioquia Mira su Cielo, que es un proyecto de investigación con datos meteorológicos reales recogidos en la seccional Bajo Cauca, Caucasia de la Universidad de Antioquia. Aquí tenemos 2 carpetas de datos para que veas por mes puros archivos CSV de datos meteorológicos. Y entonces lo que va a hacer el estudiante es coger por ejemplo uno de esos CSV, verlo así visualizado aquí en GitHub y con RAW verlo en crudo, y cuando esté en crudo tomar la URL que le permitirá tener la dirección de obtención de estos datos, y esa dirección la traerá acá en donde creará esta variable URL, y esa variable será la que ingresará en la función read-csv para que convierta eso en un data frame que se guardará bajo el nombre de variable datos meteorológicos Caucasia. Y así cuando corra esto, él le mostrará estos datos que ve usted acá, el data frame, en la que le muestra las 5 primeras instancias de los datos y las 5 últimas, para un total de 1437 filas, 42 atributos o columnas, para que vea que es que los datos, las columnas, o sea las verticales, son atributos
y las filas son instancias, que en este caso son para datos meteorológicos, momentos en los que se tomaron medidas. En este caso, en este momento, a las 12 horas de noviembre 17 del 2022, se midieron presión barométrica, temperatura interior, humedad interior, 700, velocidad del viento, entre otras variables meteorológicas. Entonces así se les muestra el ejemplo y cómo ver el encabezado, de esos datos, cómo ver el encabezado de estos datos, que es con la notación de punto y el método GEAD aplicado sobre los datos meteorológicos. Entonces es datos meteorológicos, punto GEAD, y te da efectivamente las 5 primeras instancias de los datos, y con punto tail la finalización de los datos, las 5 últimas instancias. Observar las 5 últimas instancias de los datos. A la nota de los datos, a las filas las llamamos instancias, que son las horizontales. Y con TouchShape podemos ver cuántas filas y cuántas columnas hay. Entonces, con Shape, que es forma, podemos ver la forma general del dataset, es decir, ver cuántas filas y cuántas columnas componen al dataset. Entonces, y todo esto va en la parte de visualización tabular. Con KISS puedes ver a través de una lista de los nombres o claves con las que puedes acceder a la información. Entonces, con el nombre tiempo del sistema puedes acceder efectivamente a los momentos en los que fueron tomados los datos. Con wind speed puedes ver la velocidad del viento, wind speed, entre otros. Y con len aplicado a la lista de atributos, es decir, a los datos meteorológicos.keys, puedes ver cuántos atributos hay en el dataset. Entonces aquí podemos ver cuántos atributos hay en el dataset, y con el método info puedo ver los atributos listados verticalmente y la naturaleza de esos atributos. Los que están con object son categóricos, los que están con int son numéricos discretos. Entonces puedo ver la lista vertical de los atributos y ver la naturaleza de las variables aleatorias que componen el dataset, entre otras cosas, muchas cosas que podemos ver ahí. Y ya con Describe puedes ver la síntesis en cuanto a la cantidad de datos no nulos, con count, el promedio, media o means de cada uno de los atributos numéricos, la variabilidad o STD o desviación estándar de cada dato numérico, el valor medio de cada atributo, el valor máximo, el valor, la cota superior del 25% de los datos, la cota superior del 50% de los datos y la cota superior del 75% de los datos, es decir, me da también 3 cuartiles. Entonces así podemos ver la síntesis de los datos categóricos, síntesis de los datos numéricos o de variables numéricas asociadas al dataset. Y aquí ya estas las borramos. Entonces así ya tenemos un ejemplo muy completo de cómo el estudiante va a hacer eso, y dentro de esas tareas también se le pide que realice con los demás datos de Antioquia Mira su Cielo, diga cuántas variables meteorológicas contiene cada dataset, cada cuántos minutos se toma los datos
en la estación, compara las ventajas de Pandas frente a Excel para explorar datos, cuáles atributos o variables están consignadas en el dataset, y liste verticalmente las variables del dataset. Y aquí se le dice cuál función de Pandas debe utilizar para hacer cada tarea. Es que esas son más acciones que debe hacer como tarea para ejercitar estos procesos de obtención y visualización de datos. Entonces aquí lo vamos a poner como una línea más, y otras acciones para desarrollar la habilidad de obtención y visualización de los datos. Esas son las otras acciones que te ponemos como tarea para que hagas con ese mismo dataset de Antioquia Mira Su Cielo, asociada a nuestro repositorio, que lo encuentras aquí en Didáctica en Ciencia de Datos, en la carpeta de datasets de ejemplo, en la que llama Antioquia Mira Su Cielo, en la que tienes dos carpetas de puros datos o archivos CSV de datos meteorológicos reales. Entonces así te tenemos como una forma de acompañarte adecuada para este aprendizaje. Algunas dificultades de aprendizaje todavía no las hemos como identificado. Dificultades de aprendizaje, bueno, ya habíamos dicho antes algunas, entonces aquí estas las podemos borrar, y las estrategias para la solución de ellas, estrategias para resolver errores, por ejemplo, es utilizar la red social, la red social. Cada vez que usted va a ver errores, bueno, pues uno en Google también puede decirle cómo gestionar errores de sintaxis o errores de codificación en Python. Entonces hay una que se llama, se me olvida aquí, vamos a ponerle cómo pues gestionar o afrontar errores, digámoslo en español, cómo afrontar errores de codificación en Machine Learning con Python. Entonces aquí, bueno, para hacer eso, evaluando errores, nos va a dar muchas sugerencias. A mí me gusta mucho, es una red social que en su momento se me escapa el nombre, que se llama, se me olvidé, es muy conocida, para mí se me escapó, falta de respeto. Aprende Machine Learning, ejemplo de regresión lineal. Bueno, hay una forma también de reconocerlo, y es, por ejemplo, escribamos un error acá, me paro en una línea, le traigo una línea de código, y en la línea de código forzo un error. Por ejemplo, un error es al definir una variable, entonces uno le pone un número, un guión y después un nombre, marco, y como las variables no pueden empezar con números, entonces él me va a aparecer un error. Entonces aquí estoy forzando un error en decodificación, una línea de código de Python, y aquí mire que nos trae el error, y aquí nos dice busque la solución de este error de sintaxis en Stack Overflow. Entonces ya te voy a poner acá que es esta la red social, una que te ayuda a gestionar errores, llama Stack Overflow. Entonces aquí te voy a poner eso en las referencias para que puedas ayudarte a esta red social, y así te muestro también un ejemplo de cómo es que Google Colab te ayuda a llegar a esa red social para resolver cada problema de codificación que te encuentres. Entonces aquí te pongo los referentes, cómo gestionar errores de codificación, y te pongo eso en
vínculo implícito, es decir, entre paréntesis la URL y aquí stack overflow stack overflow, y para gestionar errores de codificación. Entonces aquí le ponemos para gestionar errores de codificación en la constitución de modelos de Machine Learning con Python. Entonces ahí nos va a ayudar mucho esa red social, entre otras. Un lugar muy bueno, muy conocido, que me ha servido mucho también para resolver errores, y eso aquí hay que hacerlo, es el pan de cada día. Este mapa conceptual ya lo hemos puesto arriba, entonces este lo podemos borrar. Aquí debemos de enunciar un cuisecito para los estudiantes, asociado al mismo estilo de las tareas que hemos puesto. Aquí están los referentes, evaluemos al profesor Marcos, y luego de alcanzar los objetivos, la evaluación luego de alcanzar los objetivos de aprendizaje es llevar a los estudiantes al cuaderno de evaluación, y es porque siempre después de la obtención de datos pues debe haber un cuaderno de evaluación. Aquí lo voy a poner de una vez. Este es un cuaderno de evaluación de este proceso de obtención de datos. Entonces en nuestro modelo siempre tenemos un modelo de evaluación que debemos de diseñar aquí en didáctica y ciencia de datos, en la propuesta, en la unidad didáctica alrededor de regresión, en la parte de obtención de datos. Aquí está la parte de evaluación, y en esta de visualización tabular también que tenga esta evaluación. Entonces aquí pone el segundo cuaderno siempre va a ser de evaluación, y el primero va a ser de contextualización y obtención de datos. Entonces aquí va a ser de evaluación de ese proceso de obtención de datos, evaluación la contextualización del problema, la obtención de datos, que no nos quiere coger, obtención de datos, evaluación, contextualización, obtención, datos y visualización. Y visualización tabular. Entonces ahí ya nos queda un cuaderno para aprender a hacer el proceso, y uno para evaluar ese proceso y afianzar lo aprendido, y que eso aprendido se vuelva una habilidad, algo que se queda consolidado para hacerlo con facilidad en otros problemas de Machine Learning. Aquí volvemos al cuaderno y ya nos dan los agradecimientos y algunas conjeturas pedagógicas a las que se ha llevado, y también el vínculo para continuar en el aprendizaje, que después de visualización tabular este vínculo te tiene que debe llevar a visualización gráfica. Entonces aquí debemos de llevar a las personas dentro del proceso a visualización gráfica. Entonces nos vamos a la propuesta, a la unidad didáctica sobre regresión, a la parte de en la parte de visualización, a la parte de visualización gráfica para procesos de regresión, a este cuaderno de visualización gráfica. Entonces este vínculo se le entrega a las personas acá para que ese aprendizaje sea articulado. Entonces un cuaderno lo lleve al siguiente cuaderno que sigue en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias.